Bien, entonces voy a volver a leer el background. Dice, si nosotros queremos hacer algo después de que un código síncrono termine, es tan sencillo como ponerlo en la siguiente línea de código. ¿Por qué? Porque ese código nunca salió o nunca sale del flujo síncrono. Todo esto viéndolo desde el punto de vista síncrono. Es decir, el código siguiente no puede continuar hasta que el código previo haya terminado de resolverse. Eso es lo que es el código síncrono, que por decir de una manera trabaja en un hilo único, que normalmente es el principal, y pues si hay código bloqueante, un cálculo muy pesado que requiere segundos, pues lo va a esperar hasta continuar el código siguiente. Sin embargo, con código asíncrono no basta con eso, es decir, no basta con poner el código que tú quieres abajo físicamente en el script. Ese código que queremos hacer después de terminar un cálculo asíncrono previo, lo tenemos que encadenar, atar, pegar, adjuntar al mismo flujo asíncrono al cual fue delegado dicho cálculo asíncrono. Entonces, pues sabemos que el código síncrono, déjame abrir el diagrama, el código asíncrono, perdón, déjame abrirlo por acá, lo tengo justo por acá, déjame ver dónde lo tengo. Lo tenemos por acá. El código asíncrono pues va en su hilo principal, en el hilo único hacia abajo, pum, hacia abajo. Si aquí hay un cálculo muy pesado, lo va a tener que esperar, lo espera y luego ya continúa. Entonces acá cuando nosotros delegamos un código asíncrono, pues se va a otro flujo. Y ese otro flujo pues también va a tener su propio caminito. Lo va a tener por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces si tú quieres hacer algo después de que un código asíncrono termine, no lo puedes poner acá del lado síncrono, sino que lo tienes que hacer donde el código asíncrono se llevó. Porque de todos modos, el código asíncrono, cuando se delega, pues al final de cuentas va a tener su propio flujo, su propio, por decirlo de una manera, hilo principal. Porque como yo te dije, pues puede que sí, puede que no. Cuando nosotros, aunque no es muy importante, cuando nosotros delegamos el código asíncrono a un tercero, pues sale del hilo único principal de JavaScript, como ya sabemos. Y ahí en ese otro lugar, pues lo más normal es que va a estar corriendo en otro hilo, lo más normal. O no sabemos cómo se las ingenia para correr ese código. Pero ese código pues va a tener su propio flujo. Va a seguir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Por eso te decía que el código asíncrono y asíncrono es lo mismo. Continúa el código hacia abajo, sí. Una línea continúa la otra. Pero pues salen ya tienen dos caminos distintos, dos hilos distintos, por decirlo de una manera. Entonces acá, si tú quieres hacer algo después de que un código asíncrono termine, no lo puedes poner de este lado, no, tienes que ponerlo donde siguió el flujo. Por eso estamos usando el encadenamiento de promesas, porque ya vimos con el ejemplillo que tenemos por acá. Bueno, ya terminando de leer, dice, dicho cálculo asíncrono, es decir, a donde se fue ese cálculo asíncrono previo. Dice, si lo tratamos de hacer como con el código asíncrono, veremos que ese código siguiente no se empieza realmente cuando el código asíncrono haya terminado. Y es lo que te decía, pues acá, pues como tú tienes tu código hacia abajo, el código en cuestión, supongamos que acá está el código asíncrono del lado izquierdo. Entonces el código asíncrono sigue así, sigue así, sigue así, sigue así. Aquí está el cálculo asíncrono, entonces lo delega. Y ese cálculo asíncrono pues ya empieza por acá, con otro color. Por ejemplo acá, este. Y luego pues a lo mejor ese cálculo asíncrono también se bloquea. Esperando, viéndolo desde el punto de vista de ese lugar tercero, se corre también sincrónicamente, pero ya no acá en el hilo principal. Del lado izquierdo tenemos el hilo principal de JavaScript. Del lado derecho acá tenemos el código asíncrono. Entonces va a continuar por acá, va a continuar por acá. A lo mejor acá también se bloquea, pero en ningún momento está bloqueando el hilo único principal de JavaScript. Entonces, pues que el cálculo asíncrono se delegue a un tercero, pues ya la ejecución en ese lugar tercero ya es como la programación tradicional. Lo único que hace referente a asíncrono es que se delega para no bloquear un hilo en cuestión. En este caso, pues es el hilo único de JavaScript. Pero por ejemplo, cuando tenemos multihilos, pues no necesariamente hablamos del hilo principal en cuestión. Puede ser que en un hilo tercero tú delegues otro hilo cuarto y entonces el que no bloquea es el tercero y en el cuarto se hace el procesamiento. Entonces acá, pues nomás como JavaScript tiene el hilo único principal,
pues acá el código asíncrono se delega. Y si bien es cierto, el cálculo asíncrono puede tener código bloqueante, sí, y lo tiene que esperar, pero acá en este punto ya no está bloqueando el hilo principal. Entonces, pues por eso se dice que si tú quieres hacer algo después de un cálculo asíncrono, pues no lo puedes poner en el hilo único principal de JavaScript, por ejemplo acá, porque el código sigue otra trayectoria, sigue otro flujo. Yo le digo flujo porque no puedo decir que otro hilo, porque no está 100% garantizado que corra en otro hilo. Lo más normal es que sí. En muchos blogs tú vas a entender que cuando se delega a ese lugar tercero, va a correr en otro hilo porque, pues obviamente, se las tiene que ingeniar. Pero eso no nos importa, lo importante es entender que sale del hilo único principal. Podemos verlo como flujo de JavaScript y flujo asíncrono. Entonces, pues tiene lógica que tú no puedas, o sea, no guardar. Tiene lógica que tú acá, pues no puedas poner un cálculo siguiente después de un cálculo asíncrono como lo hacemos tradicionalmente. Por ejemplo, acá vimos este ejemplo. Dice, supongamos que queremos mandar un mensaje en la consola cuando un cálculo asíncrono haya terminado. Por tanto, nos veríamos tentados a hacer lo siguiente. Y ya vimos que acá hacemos esto y Diego dice, sin embargo, observa cómo el mensaje en realidad no se demostró después de terminar el cálculo asíncrono, sino que fue antes. Efectivamente, tú quisiste poner el cálculo asíncrono en el flujo principal de JavaScript, en el código, en el hilo principal de JavaScript único, pero acá como esto no tiene nada que ver con esto, tan pronto como se delega, pues ya la ejecución ya no va a ser, por decirlo de una manera, paralela. Ya no va a tener nada que ver con el hilo único principal de JavaScript, entonces no tiene sentido que tú pongas el cálculo que quieras hacer después de un cálculo síncrono en el hilo único principal de JavaScript, porque ya desde un momento ya se fue para otro flujo. Entonces, pues por eso nos dice eso. Y por eso viene el encadenamiento de promesas. Entonces vamos a continuar con este script. Vamos a ponerle justo por acá. Vamos a ponerle con la letra 20. Y ahora que ya sabemos cuál es la problemática, decimos, tienes dos opciones, por decirlo de una manera, para hacer un cálculo después de terminar un cálculo asíncrono. Entonces la ponemos por acá y le ponemos justo por acá y dice, tienes dos opciones, por decirlo de una manera, para hacer un cálculo después de terminar un cálculo asíncrono previo. ¿Cuáles son esas dos opciones? Pues la más lógica y yo creo que la que más nos vemos tentados, que es la que acabamos de ver. Número 1. Vamos a ponerle por acá. O pones ese algo que quieres hacer después. O pones ese algo que quieres hacer después, al final de la callback en cuestión. Acá ya lo depuré poquito, dice, poner ese código, ¿cuál código? El que quieres hacer después que terminen un cálculo asíncrono previo al final de la callback síncrona en cuestión. Entonces, esta es la solución, por decirlo de una manera, la solución más lógica y la más tonta. O la más fácil. De hecho, sí es válida. Como vimos por acá, fíjate, vamos a abrir un script. Esa es la primera opción que a ti se te ocurriría. Y de hecho, pues tiene sentido. Imagínate que tú quieres poner, como ya vimos el mensaje, terminó el cálculo asíncrono. Entonces, pues como ya vimos acá, la solución, esta setTimeout se va a ejecutar de forma asíncrona. Entonces, si tú quieres hacer algo después de que termine este cálculo asíncrono, pues lo más lógico es que acá esto se va a ejecutar. Código que se ejecutó de forma asíncrona. Más bien, código ejecutar esto después de terminar el cálculo asíncrono. Acá el cálculo asíncrono
del setTimeout, pues no es como tal un cálculo. El único cálculo de este setTimeout asíncrono es la espera, el delay, la dormida del hilo, por decirlo de una manera. Bueno, no dormida del hilo, porque aquí no duermes el hilo de nada. Más bien acá el cálculo asíncrono en sí mismo es simplemente la espera de 5 segundos. Entonces tú le pasas la callback, como ya sabemos, pum, se la pones. Y entonces, una vez que termina el cálculo asíncrono, que simplemente es un retraso, se va a ejecutar esta callback. Entonces, si tú quieres hacer algo después de que el cálculo asíncrono termine, pues es tan sencillo como ponerlo al final, después de la callback asíncrona en cuestión. Entonces, esto es lo más lógico. Por ejemplo, en un den, si tú quieres hacer algo después de que un cálculo asíncrono termine, pues lo puedes poner en la callback del den al final. Como te digo, es lo más simple y lo más obvio, pero a veces no será suficiente. Pero vamos a dejar ya para el próximo video. Saludos.